Hola, bienvenidos a La Soleta Arte en Cocina. El día de hoy les voy a compartir cómo preparar una manzana deliciosa con caramelo. Les voy a dar todos los tips y todos los trucos para que les salga perfecta y de verdad que quedan deliciosas, ideales para emprender o para disfrutar en familia o también ahora que ya se acercan las Navidades para regalar. Vamos a comenzar ya con este video que les va a encantar. Vamos a comenzar con la preparación de las manzanas y les recuerdo que en la descripción encuentran un enlace que los lleva a ver la receta completa. Vamos a iniciar, les voy a platicar del tipo de manzana que voy a estar utilizando. Siempre que hago manzanas con caramelo me encanta utilizar la Granny Smith. Esta manzana es acidita, no es nada dulce, pero es la manzana ideal porque hace mucho contraste la acidez de que tiene esta manzana con lo dulce del caramelo y el chocolate y todo lo que le vamos a poner. Entonces aquí lo más importante es el caramelo, la preparación del caramelo, porque de eso va a depender el éxito o el fracaso de nuestra receta. Y por otro lado les quiero hablar, para el éxito del caramelo necesitamos termómetros. Entonces les voy a platicar un poquito de los termómetros que existen, pero obviamente con el más sencillo está perfecto. Este termómetro es especial para caramelo. Aquí está lo que nos va a medir. Es importante que esta parte nunca vaya pegada al sartén donde estamos cocinando, porque entonces nos marcaría la temperatura del sartén o de la olla y no del caramelo. Tiene que ir un poquito arriba de lo que es la base del sartén, o sea, no puede ir pegado, sino un poquito arriba. Y tiene este clip para atorarlo en el sartén, por así decirlo. Imagínense, lo atora uno así y está dentro. Y entonces ahí se empieza a medir la temperatura del caramelo. Ahora, existen otros tipo que aquí tiene la parte del sensor, la parte del termómetro, y es una espátula. Entonces tú estás revolviendo y a la vez estás midiendo la temperatura del caramelo. Se utiliza cuando utilizas mucha cantidad de caramelo. Y por otro lado, nada más viene en grado Fahrenheit. Y por otro lado está que es bien sencillo, que lo consiguen en cualquier supermercado en el área de asadores. Es marca Weber, una marca súper conocida. Y aquí tiene las dos opciones de ponerlo o en Fahrenheit o en centígrados. Entonces, porque es bien importante la temperatura del caramelo, porque o nos puede quedar muy aguado, que se nos caiga de la manzana, o nos puede quedar demasiado duro, o sea, quede crocante y que no lo podamos ni masticar y que se nos quede pegado. Tiene que quedar un término medio entre esos dos puntos. Por eso es bien importante la temperatura que vamos a manejar en el caramelo. Y lo ideal para hacerlo de una manera correcta es contar con un termómetro. Yo aquí les enseñé varias opciones, pero la más básica, la más económica es esta. Pero siempre me gusta compartirles todo lo que existe para que ustedes puedan hacer una receta. Entonces, para esta receta vamos a estar utilizando 3 manzanas, ya están súper bien lavadas. Voy a quitar el rabito y me voy a ayudar de un cuchillo para cortar un poquito aquí y me sea más fácil enterrar el palito. Y así lo voy a hacer en 3 de mis manzanas. Una vez que las tenemos listas ya, nos vamos a ir entonces ahora a la estufa a preparar el caramelo. Es bien importante utilizar un sartén de fondo grueso, una ollita de fondo grueso, de preferencia de acero inoxidable. La mayoría traen un fondo bastante grueso. ¿Por qué? Porque el caramelo llega a temperaturas muy altas y eso nos va a ayudar a que no se nos queme y a que llegue al mejor punto y lo más rápido posible. Entonces vámonos ya para la estufa para empezar a hacer el caramelo. Vamos a iniciar encendiendo el fuego y voy a comenzar a agregar todos mis ingredientes. Azúcar moscabado, leche condensada, voy a agregar también miel de maíz en este caso, y también voy a agregar aquí la mantequilla.
El fuego lo tengo a fuego medio y voy a mantenerme mezclando hasta lograr que toda la mezcla se unifique, la mantequilla se funda y se empiece a cocinar mi caramelo. Es necesario que no tengan el fuego muy fuerte porque muy fuerte se les puede empezar a pegar en la parte de abajo, sino que se vaya haciendo poco a poco a fuego medio. También si se fijan aquí yo estoy cocinando en la hornilla que está en el centro de la estufa. ¿Por qué? Porque si se derrama el caramelo, que se derrame sobre la estufa y no sobre mí. Es bien importante cuando cocinamos caramelo como medida de seguridad, siempre cocinar en la parte de atrás de la estufa o en la parte de en medio. Es bien importante aquí que el azúcar se mezcle, que la mantequilla se funda, como en este punto que ya llegamos. Y ahora sí nos vamos a mantener revolviendo hasta llegar a la temperatura que queremos. Es importante también que utilicen cuchara de madera o si es espátula, que sea espátula resistente al calor. Muchas son resistentes al calor, nada más tienen que checar si la suya es resistente. Cuando estamos a pocos minutos de llegar a la temperatura, agregamos una pizquita de sal y la vainilla y mezclamos. Al agregar la vainilla, lógicamente, como tiene otra temperatura, puede brincar para que tengan mucho cuidado a la hora de agregarla. Y vamos a medir la temperatura porque ya estamos muy cerca de llegar a los 116. Y una vez que llegamos a los 116, ya nos pasamos, está ya en el punto. Ya nos vamos a ir a cubrir las manzanas. Voy a pasar esto a otro recipiente y nos vamos a cubrir las manzanas. Y ahora sí ya estamos listos para empezar a cubrir las manzanas. Tengan mucho cuidado porque el caramelo quema muy fuerte y la quemada es muy profunda. Entonces, de verdad, tengan muchísimo cuidado al manipularlo. Entonces voy a empezar a rodar mi manzana por el caramelo. Y voy a dejar que solito se vaya fijando, se vaya secando y se vaya manteniendo en mi manzana. Aquí sean pacientes y dejen que solito vaya enfriando, va perdiendo como ese brillo y va fijando en su manzana. Y la voy a dejar aquí para que vaya reposándose. Y voy a hacer lo mismo con mi segunda manzana. También la pueden dejar así hacia abajo para que baje todo el caramelo que tiene que bajar. Una vez que ya cubrimos nuestras manzanas, ahorita al tacto ya no están calientes, están tibias, ya se despegan súper bien del papel. Es normal que se les haga este piecito de caramelo. A mí me encanta porque tiene más caramelito la manzana. Si no quieren que se les forme, escúrranla muy bien para que no se les forme, pero a mí me encanta. Les hice unas con pie y otras sin pie. Y tiene que estar totalmente fría al tacto, que yo la toque y esté súper fría para ya decorarla con el chocolate y con la nuez. Entonces vamos a esperar aproximadamente 1 hora para llegar a ese punto. Y una vez que ya están nuestras manzanas súper frías, aquí tengo chocolate de cobertura. El chocolate de cobertura es el que mejor les va a ir porque se va a secar. Si quieren utilizar chocolate real, lo tienen que temperar. Casi siempre en el empaque viene la temperatura en el que se va a cristalizar. Lo tienen que temperar para que les fije. Entonces a mí se me hace súper práctico utilizar chocolate de cobertura y tengo aquí nuez en trozos pequeños que también voy a estar utilizando. Entonces voy a iniciar cortando un poquito la punta y lo que voy a hacer es que la voy a voltear y voy a empezar a caer hacia abajo el chocolate.
La pueden hacer obviamente como ustedes quieran. A mí esta forma me gusta mucho. La voy a dejar así que seque un poquito. La verdad aquí yo ya ensucié el palito. Ustedes traten de no hacerlo. Y antes de que seque el chocolate van a empezar a dejar caer la nuez para que se pegue obviamente con el chocolate. Y la vamos a dejar así a que seque solita. Y lo mismo vamos a hacer con las otras dos. Y una vez que las tenemos ya listas, las vamos a llevar otra vez al refrigerador a que fije el chocolate por completo. Bueno, y así están ya listas nuestras manzanas, ya fijó el chocolate. Lo pueden, si traen prisa, lo pueden meter en el refri para que fije súper bien, rápido. Y si no, lo pueden dejar a temperatura ambiente. Recuerden que el chocolate de cobertura y este chocolate fija solo, sin necesidad de refrigeración. Y es un chocolate súper durable y súper aguantador, sobre todo si estas manzanas las van a utilizar para emprender. Entonces es bien importante que cuiden el punto al que tienen que llegar, la temperatura a la que tienen que llegar con el caramelo. En caso de que no tengan termómetro, otra opción es hacer el punto de bola, la prueba de punto de bola suave. ¿Qué es esto? Hagan de cuenta que ustedes van a tener un vaso de agua y van a agregar unas 2-3 gotitas de su caramelo y al agua. Y luego van a meter sus dedos y se tiene que unir. Si ustedes ven que se desbarata, quiere decir que todavía le falta tiempo. Tienen que llegar a un punto en el que ustedes dejen caer el caramelo dentro del agua. Cuando metan sus dedos y lo toquen, ya se forme una bolita suave de caramelo. Ese es el punto que necesitamos. Entonces, si no tienen termómetro, esa es otra opción para lograr su caramelo. Espero que disfruten muchísimo de esta receta, de verdad que son unas manzanas deliciosas. Yo aquí les puse chocolate oscuro, les puse también nuez, pero hay miles de combinaciones. También una vez que fije el caramelo pueden sumergir toda la paleta, toda la manzana, perdón, en chocolate, que quede toda cubierta y le ponen nuez. Le pueden también poner galleta Oreo molida, le pueden poner chispas minis de chocolate, le pueden poner almendra. Le pueden poner también una combinación de chocolate oscuro y chocolate blanco y nuez. Entonces hay muchísimas opciones y muchísimas versiones. Yo aquí les di mi favorita, que es esta, hasta se me hace agua la boca. Espero que disfruten muchísimo de esta receta y como siempre los invito a cocinar, a disfrutar, pero sobre todo a que pongan el corazón en todo lo que hagan. Muchas gracias.